He trabajado en seguridad por más de 6 años. El tiempo suficiente para saber cuándo algo en un contrato no huele bien. El tiempo suficiente para haber visto cada tipo de rareza que un turno nocturno puede arrojarte. O al menos eso creía, hasta que acepté este trabajo. La empresa acababa de conseguir un nuevo contrato para lo que llamaban una instalación gubernamental. No puedo dar la ubicación exacta, pero imagina esto. Un enorme edificio de oficinas de 6 pisos plantado en medio de la nada. Sin casas, sin gasolineras, ninguna señal de vida en kilómetros. Solo un bosque negro interminable apretando contra una alta valla metálica, coronada con alambre de púas. Una sola entrada, una sola salida. Nada más. Durante el día, el lugar era solo otro edificio gris, pero de noche se sentía mal, como algo que no debería existir en ese sitio. Un estacionamiento silencioso, filas de cámaras, y yo, el único cuerpo con vida a medio kilómetro a la redonda. Por mi antigüedad, casi siempre elegía turnos cómodos de mañana o de tarde, pero estábamos perdiendo guardias en los turnos nocturnos de fin de semana. La gente trabajaba una sola vez y renunciaba. Algunos ni siquiera terminaban la noche. Mi supervisor me pidió que echara una mano hasta contratar más personal. Yo necesitaba el dinero para un nuevo apartamento, así que acepté. Ese fue mi primer error. Las 2 primeras semanas fueron tranquilas, aburridas incluso, pero en la tercera, todo cambió. Una tormenta eléctrica llegó alrededor de las 2 de la madrugada, los relámpagos partiendo el cielo en 2. Yo estaba en la sala de control, en el 6º piso. 3 grandes monitores brillando, filas de cámaras mostrando cada pasillo, cada estacionamiento, cada teclado de acceso. Afuera, la lluvia golpeaba el vidrio como puñados de grava. Me levanté a estirar pensando en comprar una bebida energética de la máquina del pasillo. Fue entonces cuando un relámpago cayó, un destello tan brillante que me quemó la vista, y vi algo moverse en la línea de árboles, una figura oscura, baja y rápida, deslizándose de un tronco a otro, justo más allá de la valla. Me quedé inmóvil, esperando el siguiente destello. Nada. Solo viento y lluvia. Estoy cansado, me dije. Estás viendo cosas. Pero algo en mi estómago se retorció al darme la vuelta. 5 minutos después, cuando regresé con la bebida, una de las cámaras estaba muerta. La que apuntaba al estacionamiento trasero, el mismo lugar donde había visto esa figura. Miré por la ventana. La cámara colgaba de los cables balanceándose como un miembro roto. Entonces sonó la alarma del teclado. Alguien estaba introduciendo un código en la entrada trasera. Un frío me recorrió la columna. No había visitas programadas. No había otros guardias de turno. Y el sistema mostró luz verde. Acceso concedido. Quien fuera tenía el código. Tomé el teléfono de escritorio. Muerto. Revisé mi celular. Sin señal. Salí al pasillo, levantándolo rogando por una barra de cobertura, cuando la energía se cortó. Todo el edificio quedó en tinieblas. La escalera estaba justo delante. Decidí usar la oscuridad a mi favor. Si el intruso había cortado la luz, estaría en el sótano junto al generador. El sótano estaba justo debajo del vestíbulo, el mismo vestíbulo que debía cruzar para llegar a mi camioneta. Empecé a bajar. La escalera devoraba los sonidos. Cada paso crujía como si pudiera delatarme. En el 4º piso una puerta se abrió abajo. Comenzaron a subir pisadas, pesadas, deliberadas, cada vez más cerca. Apreté mi arma. Estaba entrenado para usarla, pero en ese momento entendí que entrenar y hacerlo de verdad no eran lo mismo. No quería disparar a nadie. Solo quería salir con vida. Con cuidado retrocedí hacia arriba. Si lograba llegar a la escalera del techo, justo sobre el 6º piso, podría esconderme. Los pasos resonaban en el concreto como un corazón latiendo. Entonces mi pistola golpeó contra el barandal, ¡clang!, y todo quedó en silencio. Un segundo después, los pasos explotaron hacia arriba, corriendo. Corrí. Mis botas golpeaban tan fuerte que el sonido rebotaba en las paredes. En el 6º piso abrí la puerta de golpe, dejándola cerrarse con estruendo como distracción. Salté hacia la escalera del techo y trepé, quedándome bajo la escotilla en completa oscuridad. El intruso irrumpió en el piso y corrió por el pasillo, engañado por el ruido. En cuanto la puerta volvió a cerrarse, bajé de un salto y corrí hacia las escaleras.
Tras de mí escuché de nuevo la puerta abrirse, los pasos martillando detrás. Me mantuve un piso por delante hasta llegar al vestíbulo. Entonces, suerte. Un golpe seco. Un grito ahogado de dolor. Había caído. No miré atrás. Crucé la puerta principal de un empujón. La lluvia azotándome el rostro, las llaves en la mano, la camioneta abriéndose con un pitido. Subí, metí reversa, y lo vi. Todo de negro, capucha y máscara cubriéndole la cara, saliendo del edificio a toda carrera hacia mí, con los brazos bombeando como un depredador. Apreté el acelerador. Las llantas chillaron. La camioneta derrapó hacia el camino lateral. Solo al llegar a la carretera principal, mi celular recuperó señal. Llamé al 911, temblando tanto que apenas podía sostenerlo. Cuando la policía llegó, registramos todo el edificio. Nada. Solo una cosa, una pistola semiautomática completamente cargada, sin registro, tirada en la escalera donde había tropezado. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién era, cómo obtuvo el código ni qué quería dentro de aquel edificio del gobierno. Crecí en Nueva Jersey, y durante algunos años trabajé como guardia nocturno en una oficina corporativa. Nada especial, solo un alto edificio de cristal lleno de cubículos, máquinas expendedoras y una mala iluminación fluorescente. Cuando empecé, el trabajo parecía casi demasiado fácil. Sentarme detrás de un escritorio, pasar la tarjeta en los puntos de control, quizás saludar al equipo de limpieza antes de que se marcharan. Eso era todo. Pero había algo en ese edificio que nunca me dio buena espina. No era el tamaño, aunque era enorme. 10 pisos de oficinas vacías, resonando con silencio después de medianoche. Ni siquiera eran los largos pasillos, donde a veces las luces con sensor de movimiento tardaban 5 segundos en encenderse, dejándote caminar en absoluta oscuridad. No, era el sótano. El sótano se extendía mucho más allá que el edificio sobre él. Una cuadrícula interminable de pilares de concreto y cuartos de almacenamiento. El aire allí siempre se sentía húmedo, como si las paredes estuvieran sudando. Mi radio casi no funcionaba bajo tierra, y sin importar cuántas veces bajara nunca podía sacudirme la sensación de que alguien más ya estaba allí, apenas fuera de mi vista. El equipo de limpieza lo odiaba también. Siempre se apresuraban en su trabajo, especialmente cuando tenían que vaciar los contenedores en el extremo más alejado del sótano. Arriba lo tomaban a broma, pero allí abajo, sus ojos saltaban de sombra en sombra como animales nerviosos. Un viernes por la noche, estaba solo, sin limpiadores, sin trabajadores de turno tarde, solo yo, el edificio, y la tormenta afuera golpeando las ventanas. Alrededor de la 1 a.m., el panel de alarmas contra incendios emitió un pitido. Una señal de fallo en el sótano. Eso significaba que tenía que bajar a revisar. Las puertas del ascensor se abrieron con un gemido, dejándome en aquel subsuelo sofocante. El haz de mi linterna cortaba la penumbra, iluminando tuberías y paredes grises que parecían sudar con la humedad. Cada paso resonaba 2 veces, una frente a mí, otra detrás. Pasé la primera fila de cuartos de almacenamiento, cerrados, silenciosos. En la segunda fila lo escuché. El sonido de papeles al revolverse. Suave, delicado, como si alguien hojease un archivo. Me quedé helado, la luz temblando en mi mano. ¿Hola? Mi voz rebotó, hueca. El sonido se detuvo. Me convencí de que era solo aire en los conductos, quizá una corriente. Pero entonces llegó el olor, húmedo, mohoso, como hojas podridas traídas de afuera. La señal de fallo venía del extremo más alejado, cerca del cuarto de mantenimiento. Me obligué a seguir adelante. Cuanto más avanzaba, más pesado se sentía el aire, como si todo el sótano contuviera la respiración. Y entonces lo vi, una silla de oficina, sola, en medio del pasillo. No cerca de un escritorio, no cerca de almacenamiento, solo allí, perfectamente centrada, como si esperara. El haz de mi linterna tembló al rodearla. Las ruedas estaban mojadas, dejando marcas sobre el concreto. Marcas que se extendían hacia la oscuridad. Las seguí. Me llevaron hasta una puerta que debería haber estado cerrada. El cuarto de mantenimiento, pero la puerta estaba entreabierta, apenas 1 centímetro.
Tragué saliva, la empujé con el pie y apunté la luz adentro. Vacío. Completamente vacío. Pero las marcas no se detenían allí. Cruzaban la habitación y se hundían en la pared. No contra la pared, dentro de ella, como si la silla hubiera atravesado el concreto sólido. Un escalofrío me recorrió la piel. Retrocedí, el aire atascado en mi garganta. Fue entonces cuando lo escuché otra vez. Los papeles. Un revoloteo lento, constante, justo detrás de mí. Me giré. Nada. Solo el sótano interminable extendiéndose en la oscuridad. El sonido creció más fuerte, más cerca, avanzando hacia mí. Corrí. Mis pasos golpeaban el suelo al mismo ritmo que ese revoloteo me perseguía, rebotando en el concreto como un enjambre de alas. Presioné el botón del ascensor una y otra vez, frenético. Detrás de mí algo raspaba el piso. Lento, pesado, como esa silla arrastrándose por el concreto, siguiéndome. El ascensor sonó. Las puertas se abrieron apenas lo suficiente, y se atascaban. Empujé con todas mis fuerzas, el corazón desbocado. El raspado se hizo más fuerte, más cercano, justo detrás de mí. Sentí el aire enfriarse como si algo enorme se inclinara sobre mi espalda. Con un último empujón, las puertas cedieron. Me lancé dentro, presionando el botón del vestíbulo. Se cerraron justo cuando algo golpeó del otro lado, tan fuerte que hizo vibrar la cabina. No respiré hasta que las puertas se abrieron arriba. Quiero empezar diciendo algo con total claridad. No bebo, no consumo drogas y no tengo alucinaciones. Lo que viví la pasada Nochevieja no fue un truco de mi mente, fue real, horriblemente, inquietantemente real. Vivo en el límite de un pequeño pueblo sureño, donde las farolas desaparecen y los caminos se estrechan en cintas negras tragadas por el bosque. Más allá de esos árboles se esconden casas aisladas, accesibles solo por carreteras rurales torcidas y oscuras. Uno de mis amigos más cercanos, Darren, vive en lo profundo de esa región, en una gran casa antigua de su familia, dentro de uno de los vecindarios más ricos pero apartados. Cada año su familia organiza una gran fiesta de Año Nuevo allí. Siempre es un evento cálido y lleno de vida, y recibir la invitación formal de sus padres se ha convertido en una tradición. Ese año, sin embargo, el clima era extraño. Todo el invierno había sido cálido hasta la semana de Año Nuevo. Cuando el aire se volvió gélido de golpe, el viaje hasta la casa de Darren fue incómodo. El aire helado se filtraba en mi coche. El camino irregular sacudía mis neumáticos. Normalmente evito encender las luces largas, pero esa noche la oscuridad era demasiado espesa, sofocante. El camino era angosto. Los árboles crecían densos a ambos lados, y aun con las luces brillando, la carretera parecía una serpiente negra perdiéndose en la nada. En todo ese tramo solo había una construcción, una cabaña podrida y medio oculta entre los árboles, abandonada. O eso creía yo. Algunas noches, al pasar, había alcanzado a ver un resplandor débil detrás de sus ventanas deformes. Nunca me detuve a mirar. Avanzaba por un tramo recto cuando mis faros iluminaron algo pálido más adelante. Algo que no pertenecía allí. Al principio fue solo una silueta entre los árboles. A medida que me acerqué se reveló. Era una mujer. Estaba inmóvil al borde del camino, con la espalda apoyada contra el bosque, vestida con una larga bata blanca que parecía brillar débilmente bajo la luz. No era ropa para una noche helada. Era algo que uno encontraría en una foto antigua. Fue en un cadáver. Mantuve las luces largas rezando que no se metiera en la carretera. No se movió cuando pasé, pero un nudo helado me apretó el estómago. Dudé en detenerme, en preguntar si necesitaba ayuda. Tal vez estaba perdida. Tal vez intentaba llegar a la fiesta. Pero al mirar por el espejo retrovisor, la sangre se me congeló. La mujer se había girado hacia mí. Seguía en el mismo lugar, rígida, pero ahora su cuerpo estaba orientado en mi dirección, como siguiéndome con una quietud antinatural. A la luz roja de mis faros traseros, su vestido parecía manchado. Apreté el acelerador, con el corazón retumbando en mis oídos. Cuando llegué a la casa de Darren, el calor de la fiesta me envolvió. Risas, música, copas tintineando. El recuerdo de la mujer quedó ahogado por la celebración. Vimos caer la bola de Nueva York,
Y luego recibimos la medianoche de nuestro propio uso horario. Poco a poco los invitados fueron marchándose. Yo me quedé para ayudar a limpiar, como solía hacerlo. Cuando por fin salí, el círculo de grava estaba vacío. Mi coche era el único allí, solitario en la noche fría. Al encenderlo, la luz de presión baja de neumáticos parpadeó en el tablero. Mi coche es viejo. Nunca indica cuál es el problema, suspiré, pensando que era cosa del frío. Y entonces recordé a la mujer. Había otra ruta para volver a casa, más larga pero más segura, que evitaba ese camino oscuro. Pero eran 20 minutos más de viaje, y el miedo a los conductores ebrios pesó más que la memoria de aquel rostro pálido. Decidí volver por el mismo camino. Ojalá no lo hubiera hecho. Apenas 5 minutos en la negrura sentí algo raro en las ruedas. Un chirrido metálico y extraño subió desde abajo. El coche tembló, perdió fuerza y se apagó. Me detuve en medio de la carretera negra. Apagué el motor y bajé con la linterna del móvil en la mano. Al instante la oscuridad me devoró. Los árboles se alzaban como muros. Las ramas crujían apenas con el viento. Alumbré los neumáticos, y el corazón se me hundió. Los 4 estaban destrozados, no pinchados, no rajados, desgarrados, con profundas marcas como de garras. Aquello no era natural. No fue un accidente, estaba solo, sin cobertura. Mi aliento salía en nubes blancas. De repente el viento se detuvo. Los árboles dejaron de moverse. El bosque entero cayó. Un silencio tan absoluto que dolía. Entonces, un crujido de rama. Apagué la linterna de golpe. Oscuridad total. El roce de hojas acercándose, lento, pesado. No era un ciervo. No era un roedor. Era algo más acechando. Y entonces una voz de mujer, suave, casi juguetona, flotó desde la negrura. Te veo. Cada músculo se me paralizó. Ni siquiera pude gritar, una pausa. Después, ¿puedes verme? El instinto estalló dentro de mí. Encendí de nuevo la linterna temblando y la apunté al bosque. Ella estaba allí. La mujer del vestido. Pero ahora, diferente. El vestido ya no era blanco. Estaba empapado de manchas oscuras. Su piel era ceniza, estirada sobre los huesos. Su cabello, una maraña gris y sucia que caía hasta sus codos. Y su rostro estaba mutilado. Media mandíbula faltaba. Y aún así su boca se alargaba en un intento grotesco de sonrisa. No esperé. Corrí. La cabaña estaba más cerca que la casa de Darren, pero ni loco me acerqué. Todo en mí gritaba que ella vivía allí esperándome. Corrí por la carretera con el corazón atronando. Detrás crujían ramas, hojas, pasos persiguiéndome. De milagro llegué a la casa de Darren, golpeando la puerta hasta que su madre me abrió y me arrastró dentro. Les conté todo, temblando. Me creyeron. Llamaron a la policía, que prometió buscar en la zona. Dormí en la habitación de invitados sin pegar ojo. A las 3:14 a.m., un golpecito en la ventana me despertó. Me quedé helado. Giré la cabeza lentamente. No había cortinas. La voz volvió, suave, cantarina. Te veo. Me había seguido. Hasta allí. No me moví de la cama hasta el amanecer. Cuando la familia despertó, ella había desaparecido. Afuera, el padre de Darren encontró un cuchillo oxidado en el patio. No era suyo. Probablemente el arma con la que había destrozado mis neumáticos. La policía no encontró nada. Ninguna mujer. Ninguna huella. Solo animales muertos, abiertos en canal, alrededor del bosque cerca de la cabaña. Jamás la atraparon. Y lo que más me atormenta no es solo cómo logró seguirme tan rápido, sino cómo pudo hablar con tanta claridad sin la mitad de su rostro. Este año volveré a la fiesta de Año Nuevo en casa de Darren, pero esta vez tomaré el camino largo, y no conduciré solo. Tenía 26 años cuando sucedió esto, y el recuerdo todavía me hace un nudo en el estómago. Acababa de regresar de un corto viaje a San Diego. Pasé unos días con una amiga, y luego tomé un vuelo nocturno de regreso a casa. Para cuando mi avión aterrizó, recogí mi equipaje y salí hacia el transporte terrestre. Ya pasaba de la medianoche. El aeropuerto estaba en silencio, ese tipo de silencio inquietante que solo ocurre cuando la mayoría de la gente duerme y solo uno que otro viajero cruza el lugar.
No me molesté en abrir Uber o Lyft. En su lugar, levanté la mano a una minivan amarilla estacionada en la sección de taxis. El conductor se asomó. Me dijo que me llevaría a casa por 30, un trayecto de media hora. Eso sonaba barato comparado con las aplicaciones, así que acepté. Era de mediana edad, quizá unos 40 y tantos, con el cabello ralo y un rostro pálido que se veía extraño bajo el resplandor fluorescente de las farolas. Me ofreció poner mi maleta en la cajuela, pero preferí llevarla conmigo. Me acomodé en el asiento trasero en diagonal a él. Tecleó en su teléfono buscando direcciones y arrancó del aeropuerto. La furgoneta vibraba mientras tomaba la autopista. Las luces de la ciudad desvaneciéndose rápido detrás de nosotros mientras nos adentrábamos en tramos cada vez más oscuros. Lo primero que me inquietó no fueron sus palabras, fueron sus ojos. Lo sorprendí mirándome por el retrovisor. No una, sino 2 veces. La segunda vez su mirada se quedó fija demasiado tiempo, lo suficiente para que mi pulso se acelerara. Entonces rompió el silencio. Entonces, ¿de dónde vienes? Le respondí que de San Diego. Bonito lugar, dijo. Su tono era plano, pero enseguida agregó. ¿Tu amiga allá es tan bonita como tú? Solté una risa incómoda, pero el estómago se me revolvió. Era apenas la tercera frase que me decía y ya sonaba extraño. El viaje continuó y sus preguntas no cesaban. ¿Qué hace una chica como tú viajando sola? Su voz llevaba una mezcla rara de burla y seriedad. Le contesté que no estaba sola del todo, que había visitado a una amiga, pero él replicó, igual, volaste sola. Eso cuenta como sola. Intenté quitarle importancia, pero la sonrisa que me lanzó después me hizo apretar la maleta con más fuerza. La autopista se alargaba, oscura y vacía. Fue entonces cuando vi que nos acercábamos al paso elevado cerca de mi salida, la que siempre usaba para llegar a casa. Sentí alivio, hasta que él pasó de largo sin disminuir la velocidad. Me incliné hacia adelante. Esa era mi salida, murmuró. Ah, tomo la siguiente. La siguiente estaba a casi 1 kilómetro, pero algo dentro de mí gritaba que eso no estaba bien. Intenté mirar la pantalla de su celular, para comprobar si siquiera había puesto mi dirección, pero lo mantenía inclinado hacia él. Cuando nos acercamos a la siguiente salida, le hablé más firme. Sal aquí, encendió la direccional, sin mirarme. Pero cuando vi sus ojos en el espejo retrovisor, estaban duros, molestos. El silencio se volvió espeso, hasta que preguntó con calma pero de forma intencionada. Entonces, ¿tienes novio? Sí, contesté al instante. Vivo con él. Me estudió otra vez por el espejo como evaluando si mentía. Luego preguntó, ¿cómo se llama? Eso fue demasiado. Me puse los AirPods fingiendo escuchar música, aunque casi no tenían batería. Empecé a mandar mensajes a mi familia y amigos, compartiendo mi ubicación en vivo. El único despierto era mi hermano, a 2 horas de distancia. Su respuesta me heló. Si te sientes insegura, sal de ese coche. Pronto llegamos a un semáforo en rojo, el primero desde que salimos de la autopista. La calle estaba vacía, silenciosa. Levanté la vista, y lo vi mirándome fijo otra vez, sin sonreír, sin parpadear, solo mirándome. El semáforo cambió a verde. Él no se movió. Yo tuve que decir, está en verde. Solo entonces pisó el acelerador de golpe. El sudor me corría. El corazón se me subía a la garganta. Otro semáforo rojo, sus ojos todavía sobre mí. Fue entonces cuando vi una patrulla estacionada en un lote oscuro a la derecha. Sin pensarlo, abracé mi bolso, abrí de golpe la puerta de la furgoneta y salí corriendo. El conductor gritó, ¿qué demonios haces? E intentó cerrar la puerta con el botón, pero la empujé con todas mis fuerzas y corrí hacia la patrulla. La van desapareció en la noche en cuanto me aparté. Ni siquiera intentó perseguirme. Eso por sí solo me dijo todo lo que necesitaba saber. El oficial dentro me había visto. Bajó la ventana cuando me acerqué jadeando, explicando que el taxista se había comportado de manera peligrosa y que temía por mi seguridad. Me dejó subir y me llevó hasta mi casa. Creí que la pesadilla había terminado, pero cuando me derrumbé en la cama, aún con la ropa del viaje, un sonido retumbó en mi apartamento. Eran más de la 1:00 de la madrugada, golpes, lentos, deliberados, luego silencio, luego más golpes. Se me heló la sangre al recordar.
El taxista tenía mi dirección completa. Me quedé inmóvil en la cama hasta que se detuvo, rogando que la puerta resistiera. Por la mañana me convencí de que quizá lo había imaginado. Pero al día siguiente mi vecino George me llamó. Dijo que había visto a mi padre intentando entrar en mi apartamento, espiando por las ventanas cuando nadie contestaba. Pero cuando llamé a mi papá, juró que estaba en el trabajo y que no había estado en mi zona. El frío recorrió mis venas. Esa noche, mientras hacía la maleta para irme a la casa de mis padres, escuché crujidos leves en el suelo de madera, como si alguien se moviera dentro conmigo. Intenté ignorarlo, pero al mirar hacia el cuarto de invitados al final del pasillo, una voz masculina salió de la oscuridad. Yo no iba a hacerte daño. Un brazo asomó desde el marco de la puerta. No esperé. Corrí hacia la salida, gritando, golpeando la puerta de George. Llamamos a la policía que revisó mi apartamento. Encontraron la puerta corrediza del patio trasero abierta de par en par, pero el intruso había desaparecido. Nunca volví a ver a ese taxista. Ni siquiera supe con certeza si lo era de verdad. Sin placas, sin nombre de compañía, solo una minivan amarilla. Y la pregunta que todavía me mantiene despierta es esta. ¿Solo intentaba asustarme aquella noche? ¿O estuve a un segundo de no salir con vida de ese apartamento?